Bienvenidos a mi canal. El día de hoy te voy a enseñar tres cosas. Primero, cómo agregarle subtítulos a tu video. Segundo, cómo traducir el título de tu video. Tercero, cómo traducir la descripción de tu video. Para esto vamos a ingresar en gestión de videos, detalles de video, subtítulos, y aquí vamos a proceder a verificar, a revisar, a editar el archivo de subtítulos que ya YouTube nos proporciona de manera automática. Todo esto que tú ves aquí son los subtítulos que YouTube nos ha generado automáticamente. Para saber cómo van apareciendo estos subtítulos a lo largo del video, vamos a entrar aquí en el botón de asignar tiempos. Aquí tú vas a ver segundo a segundo cómo el subtítulo va apareciendo a la medida que el video va transcurriendo. Simplemente vamos a darle al video que tienes aquí play y vamos a ir comparando lo que se dice en el video con lo que está escrito en el archivo de subtítulos que generó YouTube. ¿Qué pasa? Que muchas veces esta traducción, por decirlo así, no corresponde 100% con lo que se dice en el video. Entonces hay que ir viendo qué está escrito con lo que se dice en el diálogo del video. Por ejemplo, en un video yo dije miniatura y YouTube escribió criatura. Cosas como estas tienes que ir editándolas manualmente. Te vas al lado izquierdo y corriges manualmente lo que aparece en los subtítulos. Para esto, ves el video, le das pausa cuando descubres que hay una incongruencia, corriges el texto del lado izquierdo manualmente y le das play otra vez al video, y así vas hasta el final del video. Otra función muy importante es que tú puedes corregir cuándo va a aparecer y cuándo va a desaparecer el subtítulo. En esta casilla de aquí puedes corregir el minuto, el segundo y hasta la décima de segundo en el que el subtítulo va a aparecer en el video. Simplemente borras y colocas a qué minuto, a qué segundo y a qué centésima exactamente quieres que aparezca el subtítulo en tu video. Una vez que has corregido esto, le das publicar y listo. Ya hemos hecho lo más difícil de todo, que es editar los subtítulos en tu propio idioma, en el idioma original del video. Ahora, para agregarle otro idioma, simplemente le das añadir. Por ejemplo, vamos a agregar inglés. Damos clic en añadir subtítulos. Traducir automáticamente y listo. En menos de un segundo ya hemos creado los subtítulos en inglés de nuestro video. Le damos publicar y volvemos otra vez a esta pantalla. Aquí vamos ahora a agregarle el título y la descripción traducida. Le damos a añadir. Para esto vamos a ayudarnos con el traductor de Google. Y simplemente vamos a copiar y pegar. Copiamos otra vez y pegamos otra vez. Y listo. Ya hemos traducido el título. Igual repetimos con la descripción, copiar y pegar. Copiamos y pegamos.
Ten cuidado que a veces en los enlaces la traducción modifica el enlace. Hay que corregir que los enlaces sean los mismos. Una vez corregido el enlace, le damos publicar. Ya hemos agregado subtítulos, títulos y descripción en el idioma inglés. Si quieres añadir otro idioma, simplemente repites la operación. Por ejemplo, vamos a agregar chino. Agregamos subtítulos en chino, le damos traducir automáticamente y listo. En una centésima de segundo ya agregamos subtítulos en chino. Le damos publicar. Y ahora vamos a añadir el título y la descripción en chino. Igual copiamos, pegamos, seleccionamos chino en Google, y ya tenemos el título de nuestro video en chino. Repetimos con la descripción. Copiamos, pegamos, verificamos que no se hayan corregido o modificado los enlaces. Corregimos aquí este enlace. Publicamos y listo. Y así puedes agregar todos los idiomas que tú quieras a tu video. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Que cuando una persona busque tu video en su idioma, lo va a conseguir. Si una persona en China escribe cómo acortar enlaces en chino, lo va a conseguir directamente y va a ubicar tu video. Eso te va a dar más posibilidades de que tu video sea más visto por gente de todo el mundo. Si te gustó el video, por favor suscríbete, dale un like, déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video.